El jugador que elegimos es Youssoufa Moukoko, es un jugador camerunés que se encuentra actualmente, milita en el Borussia Dortmund de Alemania, y pues lo escogimos realmente porque es un jugador muy prometedor que a pesar de su corta edad ha logrado ganarse un lugar en un equipo tan grande como es el Borussia Dortmund y ser visto y llegar a ser visto por grandes equipos de ligas europeas como lo son el Real Madrid de España y el Manchester City de Inglaterra. Entonces es muy interesante ver cómo un jugador que con esta poca trayectoria ha logrado tanto en tan poco tiempo. Entrando un poco más en materia, hablando de las desigualdades que existen en el fútbol, podemos ver con un ejemplo mediante el cual el equipo Barcelona masculino y el equipo Barcelona femenino, los dos fueron a disputar un amistoso en Miami y el equipo, por un lado, el equipo de hombres se fue en clase ejecutiva, mientras que el equipo femenino tuvo que viajar en clase económica. Entonces ver un poco cómo, a pesar de que puede ser muy insignificante, como las pequeñas cosas que los jugadores masculinos, el equipo masculino, a pesar de ser la misma organización, tienen más beneficios que el equipo femenino. Para entenderlo un poco más desde el punto de vista matemático, hablando del Mundial de Fútbol, podemos ver cómo el Mundial masculino tiene un total de ingresos de 400 millones de dólares para el campeón, mientras que el femenino de 38 millones para el campeón. Entonces es ver esta brecha salarial, como en un deporte donde se practica lo mismo y se dedican a lo mismo, los hombres, solo por el hecho de que generan más rating, ganan muchísimo más, casi que el 1000% más que el fútbol femenino. Como primer instrumento de medición de desigualdad en la sociedad, tenemos la curva de Lorenz, que es una curva que mide la distribución de la riqueza. Entonces, en cuanto más se aleje la curva del punto ideal, o sea, la línea recta, hay mayor desigualdad. En el eje X se representa el porcentaje de la población y en el eje Y el porcentaje de los ingresos acumulados. Como otro instrumento de medición de desigualdad en las sociedades tenemos el índice de Gini, que es un indicador que mide la desigualdad en la distribución de los ingresos. Consiste en un número del 0 al 1 en donde el 0 es total igualdad y 1 es total desigualdad. El área entre las curvas representa la desigualdad en la sociedad. Para la fórmula del índice de Gini, el área subrayada indica qué tan desigual es la sociedad comparado con la distribución ideal. Entonces la fórmula es la integral de 0 a 1 donde a x se le resta la función, que en este caso son las funciones que hemos sacado de los equipos, y eso se multiplica todo por 2. Para poder explicar cómo calcular la curva de Lorenz en los tres equipos que seleccionamos, el PSG, Nantes y Angers, tomemos como ejemplo el PSG. Aquí tenemos una tabla que nos muestra el jugador, el salario en el periodo 2018-2019, junto a otros cálculos que vamos a realizar para poder sacar la curva. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la proporción por jugador. Esto sería 1 sobre el número de jugadores del equipo, que en nuestro caso es 26, y a partir de esto sacamos la población acumulada, que vendría siendo la suma de todas las proporciones de los jugadores. Entonces aquí lo que hacemos es tomar el primero y para el segundo lo que hacemos es sumar la proporción por jugador del jugador que estamos analizando en el momento más la anterior. Lo que hacemos ahora es bajar y si nos da un 100% es que lo hicimos bien. Ahora calculamos el salario total, que vendría siendo la suma de todos los salarios de ese periodo, nos daría 215 millones, y a partir de esto calculamos el porcentaje del salario sobre el total, que vendría siendo el salario del jugador que estamos viendo en el momento sobre el salario total. Y esto lo hacemos con todos los jugadores. Y con esto vamos a calcular el porcentaje del salario acumulado, que sería el mismo procedimiento que la población acumulada, y cuando bajemos nos debería dar 100%. Ahora, para poder graficar la curva, tenemos que seleccionar la población acumulada y el porcentaje de salario acumulado. Como sabemos, la población acumulada va a ir en el eje X y el salario acumulado iría en el eje Y. Seleccionamos este tipo de gráfico y ahora lo que tenemos que hacer es sacar las ecuaciones y la regresión. Para esto seleccionamos los puntos y nos vamos a añadir línea de tendencia. Elegimos señalar ecuación en la gráfica y señalar la regresión, y ahora tenemos que elegir el modelo que sea más acertado. ¿A qué me refiero con esto? El modelo que dé una regresión más cercana a 1, de forma que sea el más exacto. En nuestro caso elegimos el polinomial con un orden de 6 y de esta forma podemos obtener la ecuación de la curva de Lorenz para el PSG junto a su regresión. Pero antes de finalizar, arreglemos el rango y el dominio de la curva de Lorenz. Como sabemos, va de 0 a 1 y aquí nos está mostrando que va de menos 20 a 120. Lo que hacemos es que simplemente lo editamos aquí. Aquí lo editamos. Sería entonces de 0 hasta 1
para el eje Y lo mismo para el eje X, sería de 0 a 1. Y de esta forma obtenemos la curva de Lorentz para cada uno de los equipos. Aquí podemos ver las curvas de Lorentz de los equipos ya calculadas. Para el PSG tenemos la ecuación con una regresión de 0,9996. Para Nantes la regresión es de 0,9988 y para los Angers es 0,9999. Al comparar las tres regresiones de los tres equipos, podemos ver que el modelo más acertado sería el de los Angers, puesto que tiene una regresión más cercana a 1. Bueno, selección de equipo. Para responder a la pregunta de a qué porcentaje de los jugadores de cada equipo le corresponde el 25% de los ingresos totales. Entonces, como vimos previamente, teníamos una función en la curva de Lorentz para cada equipo. Entonces cogimos esa función y la igualamos al 0.25. Gracias a Desmos vimos que el porcentaje del primer equipo, que es el PSG, es de 64.5%. Hicimos lo mismo para el segundo equipo, para Nantes, y nos dio que el porcentaje es del 56.8%. Y finalmente para Angers hicimos lo mismo y el porcentaje fue de 41.5%. Para responder a la pregunta de a cuánto asciende el porcentaje de ingresos que tienen el 20% de los jugadores mejor pagados en cada equipo. Entonces, para esto, primero cogimos las funciones que ya les había dicho y reemplazamos la X por el 0.8. Esto nos dio, en este caso, nos dio 0.44, entonces decimos 1 menos 0.44 nos dio 0.56, lo que significa que el porcentaje asciende al 56%. Hicimos el mismo procedimiento para Nantes, nos dio que el porcentaje asciende a 42%. Hicimos lo mismo para Angers, lo cual nos dio que el porcentaje asciende al 40%. Y ahora para el índice de Gini, cogimos la función que ya teníamos y en este caso hicimos la función que ya habíamos tenido, que ahorita se las pongo más adelante, y nos dio un resultado del 54%. Esto nos indica que la distribución de ingresos sigue siendo alta y que es por esto que tiene un nivel medio alto de desigualdad. Para Nantes el resultado fue del 42%, lo que indica que la distribución de los ingresos sigue siendo un nivel medio alto de desigualdad. Y el índice de Gini de Angers fue del 22%, lo que significa que fue más bajito a los otros y lo que significa que tiene una distribución de ingresos más balanceada. Bueno, finalmente podemos ver que después de analizar todos los datos estadísticos, la mejor opción para Joe Sofa en este momento es fichar por el Angers de la Ligue 1 de Francia, ya que no obstante hay equipos con mucho que están mejores calificados, como lo puede ser el PSG, que logra tener mejores puestos en la liga y llega a torneos internacionales. Para un jugador de su edad es muy importante sumar minutos y es algo que no podría lograr de la totalidad en un equipo donde hay tantos jugadores estrellas que nunca van a ser sustituidos por un jugador como Joe Sofa. Entonces es muy importante llegar a un equipo en donde pueda llegar a jugar muchos minutos, llegar a ser la estrella del equipo y de esa manera poder ser visto por equipos como el Real Madrid de España o el Manchester City de Inglaterra y llegar a ser la leyenda del fútbol que merece realmente ser.